control remoto. Perfecto. Hay control remoto para... Sí. Es que nos falta la... Los chicos, ¿no? Grandes ya, ¿no? Ay, enormes. Una casada, le preví que me haga Cuando- abuela. Cuando vemos las fotos, como que no se puede creer. Bueno, no sé qué pasa con este chico. ¿Vos querés, vas a pasar vos? Si me dan control remoto me es más cómodo. Sí, pero no sé lo que pasa porque... Que no vino la chica. Ya vi. ¿Vos qué preferís? ¿Pasarlo vos o...? Si me dan control remoto, sí. Ahí viene. ¿Le pasás el control? ¿El doctor comienza? Sí, lo paso ya. ¿Qué tal? A ver. Conecto. Justo está borrado, pero es la cosita de la... Ok, sí. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. El saludo que siempre hacemos para todos los colegas que nos están siguiendo por streaming, también muy buenos días. Bueno, y hoy nos acompañan en las exposiciones César Lidvin y Marina Lamagrande. Gracias a ambos por estar. Ya hace muchos años que nos vienen acompañando. Hoy tenemos una agenda realmente muy importante, muy amplia, muchos temas nuevos. Como decíamos, este año, más allá del tema novedades, tenemos que pivotear sobre temas de reforma tributaria, cosa que vamos a seguir haciéndolo hoy, vinculado básicamente a ganancias, a procedimiento fiscal, otros temas también de actualidad. Este va a ser el temario de hoy. Para todos aquellos que le haya pasado desapercibido, porque hoy las noticias son realmente muchas y que puedan tener interés, le quería destacar que en el día de ayer se ha hecho en este Consejo una muy interesante jornada sobre el tema de prevención del lavado. Y en particular, de todos los temas que se tocaron, quizás por la cercanía con la especialidad que tenemos acá, quería destacar ese módulo primero que ha analizado la problemática de la evasión fiscal vinculado al lavado. Y ahí, para quien quiera entrar en el canal YouTube, van a poder ver las exposiciones de tres personas que realmente con posiciones totalmente distintas, pero creo que han hecho un aporte importante al tema. La funcionaria de la AFIP, que es además oficial de cumplimiento de la Administración Tributaria, el lavado, que es Diana Guterman, ha brindado la posición desde el punto de vista de la Administración Tributaria, y a eso se le suma el tema penal y el tema de la visión de un juez en lo penal económico. Así que es un tema que para cuando hay un rato libre podemos elegir Netflix o podemos elegir esto. Y me parece que es una cosa interesante como para ver esa posición. Bueno, vamos entonces a comenzar
con César Living. Gracias, César, por acompañarnos nuevamente. Y empezamos con el tema de la reforma en ganancias. Bien. Bueno, muchas gracias nuevamente al Consejo y, estimado Humberto, gracias por invitarme a este prestigioso evento. Bueno, cuando hay un rato libre, ¿no? ¿Hay rato libre? Lo que vamos a ver en primer término es el límite para la deducción de intereses. Ustedes saben que los intereses ocupan un rol muy importante dentro de lo que es la deducción de gastos, y hoy los intereses en la macroeconomía son bastante importantes, significativos, mueven mucho el amperímetro de un negocio hoy. Con lo cual hay que tener en cuenta bien si es posible deducir absolutamente todos los intereses o si hay algún tipo de límite. Justamente el artículo 81, inciso A, se ha modificado y ha establecido un cambio significativo respecto del tope de intereses que regía en el régimen anterior. La situación anterior a la reforma, en general, los préstamos con sujetos del exterior eran totalmente deducibles, los intereses, las actualizaciones, los gastos de dicha deuda, sin limitaciones, y eso no sufrió modificaciones en términos generales, pero obviamente toda regla tiene alguna excepción y el régimen anterior tenía, y esto lo muestro para marcar la diferencia con la nueva reforma, para los casos de préstamos entre una empresa del exterior controlante a una empresa del país, había un tope que tenía que ver con una relación patrimonial. El pasivo no tenía que superar 2 veces el patrimonio neto. Eso significa que si el patrimonio neto era 100, el pasivo no tenía que superar 200. Y desde ese punto de vista entraba en un prorrateo sobre los intereses que le cobraba la empresa del exterior controlante a una empresa del país. Con excepciones también a préstamos sujetos a retención del 35% sobre el 100% de los intereses. El tema es que en este régimen anterior, el monto no deducible como intereses pasaban a ser considerados como dividendos. Dividendos es una figura que tiene un cambio fundamental entre el 2017 y 2018. O sea que si esto iba a seguir vigente, iba a tener una situación de costo muy importante. ¿Qué hace la reforma? Y está con alguna señal identificatoria donde tenemos que prestar atención respecto de este tope de intereses. Primero, aquellos que dicen este no es un tema para mí porque es solamente empresa del exterior, les quiero decir, ahora la reforma abarca a acreedores que pueden ser del exterior o de la Argentina. Así que el test de tope de intereses lo vamos a tener que hacer con cualquier tipo de acreedor vinculado de la Argentina o del exterior. Así que presten atención, no se relajen. Y este es un cambio importante. No solamente acreedores relacionados del exterior, sino acreedores relacionados de la Argentina. Y cuando decimos relacionados, es en los términos de la definición de relacionados que tiene la ley de ganancias en precio de transferencia. Y el otro tema es que ya no tenemos un tope vinculado al patrimonio. Tenemos un tope vinculado a un monto que va a fijar el decreto reglamentario o el 30% sobre la ganancia neta sujeta a impuestos. Es decir, que me olvido de la relación pasivo-patrimonio neto y esto está de acuerdo, de alguna manera, esto está de acuerdo con lo que establece la acción 4 BEPS. O sea, tomamos
lo más nuevo en lo que es impuestos internacionales, si le hacemos caso a la opción BEPS, que toma un porcentaje sobre el EBITDA para poner un tope a los intereses. Quiere decir que la forma de cálculo es ganancia neta. El proyecto de decreto, que no sé si va a ser el proyecto definitivo, pues ya me dijeron que sobre ese proyecto que circuló en los medios ya hay algunas modificaciones. Cuando el proyecto de decreto interpreta que es ganancia neta, dice ganancia neta sujeta a impuestos. Y si decimos ganancia neta sujeta a impuestos, tengo la inquietud que los quebrantos de ejercicios anteriores inciden en esa ganancia neta. Y si inciden en esa ganancia neta, también de alguna manera baja la base de cálculo para el tope. O sea, voy a tener menos deducción de intereses si tengo quebranto, porque es ganancia neta sujeta a impuestos según ese proyecto. Le debo restar los intereses financieros sujetos a límites y las amortizaciones impositivas, y eso es la base de cálculo del 30% que voy a poder tomar para la deducción de intereses. Alguna novedad muy interesante que tiene este límite de la deducción de intereses, insisto, presten atención, es un tema relevante. En los balances 2018 los intereses van a jugar un rol importante, pero lo que tiene de interesante este nuevo régimen es que el excedente al tope no utilizado, o sea, yo voy a tener la posibilidad de trasladar topes no utilizados. O sea, si los intereses son menores al tope, el excedente respecto del tope lo puedo trasladar para aumentar el monto del tope. Ahora lo van a ver en un ejemplo práctico que les va a dar mucho más claridad. Así como los intereses no deducidos. Los intereses no deducidos porque el tope no me permitió deducirlo, puedo acumularlo a los intereses de los próximos 5 ejercicios, siempre considerando obviamente en cada año el tope. Eso significa que voy a tener que hacer en papeles de trabajo algún tipo de mayorización de tope y de intereses para no perderme la posibilidad de agrandar la deducción de intereses. Fíjense con este cálculo. Si la base de cálculo, la ganancia neta sujeta a impuestos menos los intereses financieros y menos las amortizaciones impositivas, es 300.000, el tope de intereses es de 90.000. Si los intereses con empresas vinculadas fueron de 70, se va a deducir 70.000, pero tenía un tope de 90, quiere decir que hay 20.000 de diferencia que no usé de tope y que lo puedo trasladar. Fíjense cómo lo traslado en el ejercicio 2019. La base de cálculo es 500.000, el tope es el 30%, 150.000, pero los intereses subieron astronómicamente a 200.000 pesos. Eso significa que los intereses deducibles no van a ser 150 porque le voy a sumar los 20.000 del tope no usado en el año anterior. Voy a poder deducir 170. Pero en realidad pagué 200.000 de intereses. Quiere decir que me queda 30.000 para poder deducirlo en el ejercicio siguiente, que tengo una base de cálculo de 400, el tope es 120, de intereses se pagaron nada más que 50, pero los intereses deducibles pueden ser 80. Si bien pagué 50, pueden ser 80. ¿Por qué? Porque el ejercicio anterior no deduje 30.000. Y esto me parece que desde mi punto de vista está bueno, este tipo de traslación. Claro que en épocas de inflación esa traslación se evapora un poco.
no hay mucho más que comentar que decir que la deducción de intereses no se aplica a determinados sujetos o determinadas actividades. Entidades financieras, obviamente que esto no aplica porque su actividad es específicamente vinculada a los intereses, y a todos los fideicomisos financieros o aquellas empresas con objeto principal en contratos de leasing. No va este tipo de topes. Y tampoco en aquellas empresas cuyos intereses pasivos, los que paga, son menores a los intereses activos, los que cobra. Y algo muy interesante que trae esta reforma es que se puede topear en cuanto a no solamente el alcance de la empresa en sí, sino que si esa empresa está dentro de un grupo económico, se puede tomar el tope para todo el conjunto económico. ¿Y qué es conjunto económico? Bueno, el proyecto de reglamento de alguna manera establece cuando el 80% del capital está en manos de los mismos sujetos en forma directa o indirecta con controlantes, controladas, etc. Pero esto es interesante porque no solamente puedo ver el tope en una empresa, sino en todas las empresas del conjunto económico. El tope respecto a la ganancia neta en cuanto a los 30% de deducción, y esto amplía un poco el universo como para mejorar la performance de la deducción de intereses. Y también no se aplica este límite a la deducción de intereses en aquellos casos que los beneficiarios de los intereses hayan tributado efectivamente el impuesto a las ganancias sobre los intereses. Cabe recordar que esta limitación no se aplica o se excluye a las deudas en general por adquisiciones de bienes o de locaciones y prestaciones de servicios relacionados con el giro de la empresa. Así que se aplica solamente para los préstamos financieros. Y se debe aplicar este tema de la deducción de intereses, se debe aplicar las normas de retención del impuesto a las ganancias con total independencia si el interés resulta o no resulta deducible. Es decir, que la retención hay que aplicarla siempre y sigue un camino totalmente paralelo a la deducción de intereses. En particular, respecto de esta reforma, a mí me parece que es superadora del régimen anterior que preveía que la diferencia de intereses no deducibles iban a ser considerados como dividendos, y con el régimen actual estos dividendos iban a estar gravados, con lo cual me parece que es buena esta reforma. El tema de quebrantos específicos. Ustedes saben que en general en toda empresa los ciclos económicos son mucho más extensos que un año, pero el ejercicio fiscal es un año, con lo cual hay que hacer un corte en cada periodo fiscal. Y además, en todo ciclo económico de una empresa pueden haber toboganes, subes y bajas, W, para arriba, para abajo. Eso significa que puede haber años de utilidades y años de quebrantos. Y entonces en toda parte del mundo está aceptado que los quebrantos pueden trasladarse a ejercicios futuros como mínimo. Cuando analizamos los quebrantos tenemos que distinguir que hay quebrantos generales, que cada vez son menos generales, y hay quebrantos específicos, que cada vez hay más de este lado, que son los quebrantos específicos. Y los quebrantos específicos los distinguimos por clase y por fuente. Si es por clase, hay quebrantos de juego, de acciones y otros similares, y de contratos de derivados. Y los quebrantos específicos de fuente extranjera también tienen el tratamiento como tal de específicos. ¿Cuál es la diferencia de generales a específicos? Ustedes bien lo saben, que los específicos solo puedo usar
contra los mismos tipos de utilidades que generan esos quebrantos específicos. Es decir, que no los puedo mezclar a los quebrantos específicos con utilidades generales. Los quebrantos por enajenación de acciones y otros objetivamente abarca un listado que viene de la ley anterior, pero las palabras en negrita son las que incorpora esta reforma. Los certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, y las monedas digitales que antes no estaban señaladas en la ley de ganancias. Quiere decir que cualquier tipo de quebranto de estas características se van a considerar específicos y compensable con limitaciones a la misma clase de quebrantos. Esto significa que de alguna manera hay en este rubro más quebrantos específicos que inciden obviamente en la determinación del resultado. Los quebrantos por enajenación de acciones y otros, vamos a decir otros para no enumerar de nuevo todo, subjetivamente abarca a todos los sujetos que las obtengan para todos los objetos antes citados, personas humanas, ahora somos humanos, y sucesiones indivisas, y también para los sujetos de empresas. Antes, para las personas humanas y sucesiones indivisas, el quebranto específico era exclusivamente por acciones, y ahora es absolutamente por todos los conceptos antes enumerados. Un tema que genera dolor de cabeza al contribuyente, a los asesores y al fisco son los quebrantos originados en operaciones de derivados. Y ahí la ley, como venía haciendo antes también, pone una línea fronteriza entre los quebrantos derivados que son especulativos o los quebrantos derivados por operaciones de cobertura. Las operaciones de cobertura no son quebrantos específicos. Las operaciones especulativas son quebrantos específicos. Entonces, esa frontera es muy importante tenerla presente, porque todo lo que es cobertura pasa a quebranto general. Y entonces la clave es definir qué es un contrato de cobertura. Bueno, el contrato de cobertura tiene que estar sujeto a la ley y a la jurisdicción argentina o extranjera. Sus términos y condiciones derivan o dependen de un activo o de un producto subyacente a ese activo. Tiene que ser celebrado o negociado en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores o fuera de los mismos. Y los contratos son contratos a término, forward, futuros, opciones, intercambios, swap, crédito y una combinación de ellos. Todo esto surge de la Ley de Mercado de Capitales, ¿sí? Ahora, el proyecto de decreto reglamentario que ha circulado, insisto, no sé si es el que va a salir en su redacción final, establece un poco qué se considera cobertura. Y es importante que se defina bien qué es cobertura, porque si es cobertura es quebranto general. Insisto en esto, que es importante. Si no es cobertura, pasa a quebranto específico. Bueno, lo que se establece respecto del decreto reglamentario, que tiene que darse en forma concurrente todos estos requisitos. Y si alguno de estos no se da, ya no es de cobertura. ¿Cuáles son los requisitos? Reducir el efecto de futuras fluctuaciones en precios o tasas de mercado sobre bienes, deudas y resultado de las actividades económicas principales, vinculación directa con las actividades económicas principales y subyacentes del contribuyente, cuantitativa y temporalmente acordes con el riesgo que se pretende cubrir total o parcialmente y no lo superen, y esto lo resalto, identificadas desde su nacimiento con lo que se pretende cubrir. A ver, empresas importadoras.
Empresas importadoras que importan distintos tipos de bienes de cambio de distintos países con distintas monedas. Entonces, no sé si es tan fácil cumplir concurrentemente absolutamente con todos los requisitos, porque si yo importo de Brasil y quiero hacer una cobertura en dólar, en realidad la moneda del país que importo es real, pero la cobertura la quiero hacer en dólares, que es la que me incide acá. Si importo distintos tipos de productos, tengo que identificar específicamente el producto que quiero cubrir para que sea la cobertura. Me parece que la dinámica de una empresa hace que no sea tan fácil cubrir concurrentemente absolutamente todos estos requisitos. Bueno, los quebrantos por operaciones alcanzadas por impuestos cedulares, la reforma de alguna manera establece impuestos cedulares. Y los quebrantos tienen relación con este tipo de operaciones. Bueno, todos los provenientes de inversiones, incluidas las monedas digitales, y todo lo que hace referencia al capítulo 2 del título cuarto, que es exclusivamente de impuestos cedulares, debe compensarse con ganancias futuras, pero con un doble tope de fuente y clase. O sea, tiene que tener misma fuente y clase, que puede ser fuente argentina o extranjera, y clase cada uno de los artículos de ese capítulo 2 que definen cuáles son. Falta aclarar en el proyecto de decreto reglamentario que establece que se considera clase. Para mostrar qué son, esto no es para que lo puedan leer porque es muy intenso, pero para mostrar que los impuestos cedulares están definidos en la ley porque tienen específicas alícuotas y tratamiento específico dentro del impuesto. Entonces, este tipo de operaciones entra dentro de los quebrantos específicos con imputación o compensación por fuente y clase. Después, el resto de quebrantos específicos son quebrantos por actividades en plataforma continental y zona económica exclusiva, que no ha habido ninguna modificación relevante, salvo la prolijidad de sacarlo del decreto y ponerlo en el texto de la ley. Lo mismo con los quebrantos por operaciones alcanzadas por impuesto de carácter único y definitivo. Antes estaba en el decreto reglamentario y ahora está en la ley. Y los quebrantos provenientes de actividades del juego no cambia respecto de la ley que estableció este impuesto, que es la ley 27.346. Entonces, haciendo un resumen de un tema muy complejo, porque cada vez que ponemos quebrantos específicos generamos una complejidad en la determinación del impuesto a las ganancias. Tenemos que tener cuidado cómo lo compensamos, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de cómo queda el tratamiento de la compensación de quebrantos. Los quebrantos de fuente argentina puedo utilizarlo para todo tipo de clase y fuente, salvo que tenga algún tratamiento específico. Eso significa, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que un quebranto de fuente argentina puedo absorber rentas de fuente extranjera. Insisto con esto, un quebranto de fuente argentina puedo absorber ganancias de fuente extranjera, no a la inversa, van a ver. Un específico de fuente extranjera, solo voy a aplicarlo para fuente extranjera. Específico de juego, solo lo aplico para actividad del juego. Específico por enajenación de acciones y otros que no sean cedulares, solo contra la misma clase de ganancias de acciones y otros. Específico por enajenación de acciones y otro de fuente extranjera, solo clase enajenación de acciones y otro solo de fuente extranjera. Acá hay una doble especificidad, por clase y por fuente. Complejo, ¿eh?
Por eso lo resumo de esta forma. El específico por derivados que no son de cobertura, ¿sí?, que son específicos, solo clase derivados que no son de cobertura para cualquier fuente. Y el específico por derivados que no son de cobertura de fuente extranjera, tengo una limitación solo de clase, pero también de fuente. O sea, de clase y de fuente una doble especificidad. Tengo dos limitaciones. Lo que tiene que ver con específico por actividades en plataforma continental, puedo aplicar a ganancia del ejercicio de cualquier clase, pero solo de fuente argentina. No puedo usarlo para fuente extranjera. Lo que es específico por operaciones alcanzadas por cualquier impuesto cedular, lo puedo aplicar a la misma clase. Operaciones alcanzadas por impuestos cedulares, por cada uno de los artículos de los impuestos cedulares. Está implícito que solo debería ser por fuente argentina, y yo creo que es así, que es fuente argentina, porque estos impuestos cedulares no deberían tener mucha relación con fuente extranjera. Y los que son específicos por operaciones alcanzadas con impuestos de carácter de pago único y definitivo no son computables. Ahora bien, ¿cuál es el plazo de compensación con ganancias futuras? 5 ejercicios posteriores a la generación del quebranto. Nosotros tuvimos 25 años, desde 1960 a 1985, que el plazo de traslación eran 10 ejercicios posteriores. Y desde 1985 hasta ahora, el plazo es de 5 ejercicios posteriores. Algunos países, México, Canadá, tienen 10 años, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Chile, sin límite de tiempo, o sea, se pueden trasladar indefinidamente, y Estados Unidos tiene un régimen interesante. Se traslada hacia adelante, 2 años, 10 años, y hacia atrás. ¿Qué es una traslación hacia atrás? Si un año pagué impuestos y el año siguiente tuve quebranto, le hacen el cheque y se lo acreditan en la cuenta. ¿Por qué se ríen? Y eso puede ser hacia 2 años hacia atrás. Si vemos cuáles fueron los objetivos de la reforma, el objetivo de la reforma era ganar en competitividad. ¿Para qué? Para atraer inversiones, para generar empleo, para promover la actividad económica. Yo creo que la traslación de quebranto juegan un rol importante en la competitividad. Con lo cual, en un escenario de un sueño idealista, soy idealista y optimista, ¿qué debería hacerse cuando no estemos tan condicionados con los déficits fiscales? Deberíamos permitir la actualización, hoy no está permitida. Si bien cuando leen el artículo 19 van a ver que dice actualizado por índice, sí, van a actualizar por el índice 1, que surge de la ley 24073. Y obviamente en un escenario de alta inflación, más del 30% de inflación este año, el traslado de quebrantos sin actualización se derrite como el helado, ese rico helado que está en la imagen. Creo que también, si queremos atraer inversiones, y las inversiones grandes, requiere que hay que extender el plazo de cómputo de quebranto. 5 años no alcanza, deberían ser mínimo 10. O, como tiene Chile, que es un país vecino, sin límite de tiempo. Si realmente lo que queremos medir es la auténtica capacidad contributiva, y si ha habido quebrantos, bueno, hay que trasladar todo lo que sea necesario, porque son las inversiones más grandes que generan un ciclo económico de permanente quebranto al principio, no tienen que tener límites si queremos atraer inversiones. Y esto suena utópico, también disponer la utilización de los quebrantos para atrás. Hay que imitar lo bueno de otros países
aún para mí hay esperanza. Muy bien, muchas gracias, César. Gracias por el esfuerzo de poder simplificar un tema que no es fácil, ¿no? No es fácil. Bueno, hemos dicho en este ciclo varias veces que esta reforma, más allá de la gran cantidad de aspectos que se han modificado, la gran cantidad de impuestos, tiene de alguna manera dos pilares fundamentales. Uno es el impuesto a las ganancias, otro es la ley de procedimiento, y esto es por la cantidad de normas que han sido modificadas. Así que vamos con Marina Lamagrandi ahora a intentar despejar algunos problemas de la ley de procedimiento. Y en esta primera etapa, yo diría en un aspecto que está muy vinculado a la actuación profesional que tenemos en lo que hace a la atención de inspecciones fiscales fundamentalmente, donde aquí aparecen una serie de modificaciones muy importantes para conocer justamente como herramientas en esa tarea. Y ese nuevo mecanismo que ha instaurado la ley de los acuerdos conclusivos, que establece una suerte de atajo, una suerte de novedad absoluta en lo que hace a la relación fisco-contribuyente, de alguna manera salteando lo que es el clásico tema contencioso. Marina. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es verdad que una reflexión me quedó, dice, hace muchos años que nos acompañan, es que yo empecé de chiquita. Parto del final de César y con los objetivos de la reforma y en un estado, digamos, de ideal de qué es lo que quiso la reforma, porque la ley 11.683 se reformó en el marco de esta reforma que fue más integral, si la comparamos con reformas anteriores, que eran, como se llamaron, planes antievasión. ¿Se acuerdan? Plan antievasión 1, plan antievasión 2, estos fueron elaborados desde la administración tributaria al frente que comandaba Alberto Abad en su momento, y estaban más que nada enfocadas hacia un tema antievasión. Esta reforma es la que más se trabajó dentro del organismo recaudador, dentro de AFIP, no tanto de Hacienda, la otra la manejó Hacienda, si bien hay mucha comunicación e interrelación. Es la que más se manejó dentro del organismo, pero también en coordinación con el Ministerio de Producción, con modernización. Es una reforma mucho más amplia y que lo que se intenta es que avancemos y que el sistema tributario acompañe el avance de la sociedad hacia el desarrollo. Es una reforma gradual. Y ustedes dicen, bueno, se volvió loca esta mujer que pone estas peceras con el pececito. Puede ser, no son excluyentes. Lo que yo le quiero mostrar es que es gradual, porque no podemos dar un salto demasiado grande, porque, digamos, lo mejor que nos puede pasar es, si no llegamos a la pecera más grande, es caernos en la pecera más chica y no afuera de la pecera, porque ahí vamos a estar complicados. Lo que se quiere es asegurar la sustentabilidad fiscal. Necesitamos la recaudación, pero a la vez hay que dar un marco de previsibilidad a los agentes económicos para, como decía César, que vengan inversiones y que no solo que vengan, sino que las que están continúen y en actividad. En este sentido, sintéticamente, y lo que dice el mensaje de ley cuando el Poder Ejecutivo lo manda al Congreso, es que se trata de promover la inversión, la competitividad, el empleo de calidad.
Acá hay reformas en seguridad social, en temas aduaneros, ley, procedimiento fiscal, no solo el tema de impuestos. En fin, fue toda una reforma realmente integral que todavía se está desarrollando. Estamos con los decretos reglamentarios y demás. Antes, en las reformas anteriores, era como todo un combo, ¿no? Salía la ley, al toque salía el decreto reglamentario y la RG. Acá quizás se tarda un poco más, pero bueno, se elabora, se trabaja mucho en equipo. A veces eso demora, pero la idea es un mejor resultado, ¿no? Al menos eso es lo que se quiere alcanzar. Para poder lograr esta sustentabilidad fiscal, y si nosotros queremos modificar, reduciendo la carga tributaria y demás, y hacer un sistema tributario más equitativo, eficiente y moderno, bueno, va a haber mucha presión en la administración tributaria para que se reduzca la evasión fiscal, ¿sí? Y con lo cual esto nos va a ayudar a cumplir con las metas fiscales. De ahí que en lo que es la ley de procedimiento tributario vamos a ver reformas que apuntan a las dos cuestiones, a dar herramientas nuevas, modernas, a la administración fiscal para reducir la evasión, y también otros institutos que nos van a servir para dar un marco de mayor seguridad jurídica para los contribuyentes y también para el fisco. Estas nuevas herramientas, a título de ejemplo, hay muchas reformas, como dijo Humberto, es el domicilio fiscal electrónico obligatorio. Estamos en un momento en que a nosotros, los burócratas, también nos cuesta este tema de la despapelización, ¿no? Pero hay un Ministerio de Modernización que nos lleva a esto, nos lleva a que los expedientes en papel tienden a desaparecer. Nos cuesta a nosotros ver cómo podría tramitar una determinación de oficio de manera electrónica, pero bueno, la verdad que no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, se viene esto, con lo cual el domicilio fiscal electrónico es fundamental. Además, siempre fue un dolor de cabeza el tema del domicilio fiscal para las notificaciones del fisco. Era voluntario antes, ahora es obligatorio. La voluntariedad de antes era un poco, a veces... Relativo. Sí, relativa, extorsiva. O sea, en cualquier régimen voluntario, si el contribuyente quería acceder, se decía desde la administración, bueno, pero como condición para acceder a ese régimen voluntario constituí el domicilio fiscal electrónico obligatorio. Y ese domicilio fiscal electrónico obligatorio no era solamente para ese proceso o para ese régimen al cual se estaba adhiriendo el contribuyente, sino que era para todo. Bueno, ahora vamos al domicilio fiscal electrónico obligatorio. El ACB, que no es el que habla Manes, sino el que mencionaba Humberto, es el acuerdo conclusivo voluntario. Las medidas preventivas del 35H, que también las vamos a ver y vamos a ver de qué se trata y con qué ideas se implementaron. Hay un nuevo esquema sancionatorio y un nuevo esquema de reducción de sanciones, un nuevo artículo 45 donde no hay posibilidad de graduar la sanción, sino que la sanción ya está fijada por la ley. Hay adecuaciones demás que se hicieron, entre otras muchas reformas, ¿no?, de esta ley. Yo voy a hablar solamente de algunos de los temas y, bueno, un poco decir qué es lo que se modificó, y les voy a plantear quizás dudas que a mí se me generan, que no tienen respuesta, o darles el input de por qué se hizo la reforma. Empezamos con la orden de intervención.
Ya en otras oportunidades ya se había incorporado en la ley 11683 prácticas administrativas que se venían dando, pero que no estaban en la 11683, como era el tema de la prevista. Dentro de estas prácticas administrativas está la famosa orden de intervención, que es cuando la Dirección General Impositiva, a través de sus dependencias, inicia una fiscalización propiamente dicha. La orden de intervención se regula, se incorpora en el artículo agregado a continuación del artículo 36. Y como ya les decía, ya venía con una práctica administrativa donde esta orden de intervención decía la fecha, qué impuestos se iban a fiscalizar, quiénes lo iban a hacer y qué periodos estaban bajo fiscalización. Práctica que fue recogida por el Tribunal Fiscal de la Nación, y a veces en función de determinadas falencias de la orden de intervención ha habido problemas con algunos ajustes. Esto es un ejemplo, entiendo yo, o una forma de regular el procedimiento de verificación y fiscalización que no estaba regulado. O sea, nosotros vamos a tener, en lo que es práctica administrativa, tenemos dentro del organismo tareas de investigación internas. Dentro de esas tareas de investigación pueden surgir aspectos que nos cierran, entonces puede pasar a las verificaciones de las agencias, donde ahí ya empieza una interacción, o puede empezar o no una interacción con el contribuyente, haciéndoles requerimientos y demás. Y si las explicaciones que nos da el contribuyente, o no nos da ninguna explicación el contribuyente, no nos cierra, entonces ahí recién vamos a la fiscalización, que se inicia con la orden de intervención. Después, con la orden de intervención comienza la inspección, se desarrolla la inspección. Acá nada estaba regulado, salvo por instrucciones internas, lo que la ley se limitaba a decir, y se limita, es decir, cuáles son en el artículo 35 y 36 las facultades del fisco para llevar a cabo esta tarea de verificación y fiscalización de los impuestos. Esta es una etapa inquisitiva, una etapa donde no hay un contradictorio con el contribuyente puede aportar, brindar aclaraciones y demás, debe hacerlo cuando el fisco le requiere información o le requiere que aporte elementos, pero no es una etapa donde él tenga derecho a incorporar descargos, ¿sí? Es una etapa donde se investiga, se inquiere y se recopila prueba, llegado el momento para hacer un ajuste o un cargo. Se incorporó, como decíamos, la prevista cuando se finaliza y el inspector entiende cuáles son los cargos, hace un cálculo, se pone a disposición del contribuyente. Y incluso esta prevista no es necesario contestarla, o sea, la prevista se acepta o no se acepta, y si no se acepta no pasa nada, si no se contesta no quiere decir que se está consintiendo algún aspecto, porque ahí entonces, si hay interés fiscal, se da inicio al procedimiento de determinación de oficio, que la hace otra área de la casa, que es revisión y recursos. Donde ahí sí empieza un contradictorio que estaba sumamente regulado en la ley 11683 en los artículos 16 y 17. ¿Qué viene a hacer la 27430 al incorporar la orden de intervención? Un poco viene a regular este procedimiento de fiscalización, un procedimiento que estaba sin ninguna regulación, más que las facultades que tiene el fisco. Dice, bueno, la ley dice,
el fisco tiene que hacer una orden de intervención y lo que se regula es el contenido. La ley lo que habla es del contenido de la orden de intervención. Tiene que tener la fecha y los funcionarios encargados de la fiscalización, quiénes van a ser, obviamente todos los datos del contribuyente, los impuestos y periodos comprendidos en la fiscalización y también ordena la notificación tanto del inicio como del final de la orden de intervención, o sea, de la fiscalización, así como de las ampliaciones. ¿Qué dice la ley también? La ley dice que la AFIP va a reglamentar este proceso, o sea, el procedimiento en el que se van a llevar a cabo estas medidas que surgen de la orden de intervención. Ahí ven un señor agarrándose la cabeza, ese es el fisco, de decir, bueno, tenemos que reglamentar. ¿Qué tenemos que reglamentar? ¿Las medidas? No, yo creo que las medidas están por ley y son las que tenemos. Me parece que no se pueden reglamentar, bueno, para tal tema solo tal medida. Esto es un proceso realmente inquisitivo de investigación. Yo creo que a lo que apunta esta reglamentación o a lo que va a apuntar, porque está en elaboración, todavía no se trabajó nada, es al tiempo en que puede durar esta orden de intervención y a las ampliaciones que se puedan realizar. La duda que podemos tener, más allá de si esto va a ser una RG o una disposición, porque como ya les digo, esto no es un procedimiento de ida y vuelta del contribuyente, sino que es un procedimiento más que nada para el fisco, donde el fisco investiga. Podría ser por una disposición, evidentemente no una instrucción general, pero sí una disposición. Y la duda que a mí me cabe es, bueno, ¿qué pasa si no se cumple con algunas de estas disposiciones? ¿Qué pasa si la orden de intervención tiene una falla, si no se dictó una ampliación, si no se cumplieron con los tiempos? ¿Qué sanción tiene esos incumplimientos? La ley no lo dice. En lo que es materia de asesoramiento, que yo la hago para el fisco y muchos de ustedes la harán para sus clientes, nos basamos en lo que es interpretación de la ley y obviamente en la jurisprudencia. Jurisprudencia en materia procesal, respecto de las nulidades, no hay nulidad por la nulidad misma. Yo creo que esto, por un lado esto, por el otro lado, bueno, ¿para qué reglamentamos todo si no va a pasar nada? ¿Y por qué digo no va a pasar nada? Y porque si es nulidad por la nulidad misma y yo hago toda un proceso de fiscalización y después doy inicio a un procedimiento de determinación de oficio donde el contribuyente, yo le doy la vista y tiene todo el derecho a defenderse, y va a ser muy difícil probar un estado, un agravio concreto o una falta que no se haya podido, digamos, una violación al derecho de defensa. También me pueden decir, bueno, entonces, ¿para qué es esto? ¿Por la galería? No, yo creo que es ordenatorio, creo que va a haber, digamos, que los funcionarios tienen que cumplir la ley y demás, pero yo, a ver, lo que les quiero decir, yo no creo que el incumplimiento de las normas lleven a una caducidad del procedimiento de fiscalización. Me parece que no va a ser así, pero bueno, esto no sé, si el año que viene vuelvo y hay jurisprudencia, les cuento, no sé, esa es mi predicción. Relacionado con los procesos de fiscalización están las actas de inspección. Este también es un tema bastante antiguo en materia
tributaria y siempre se discutió el valor de las actas de inspección, si son instrumento público o no, que es lo que modifica la Ley 27430. Bueno, lo que modifica esencialmente es que las actas de los inspectores que labren los funcionarios en el cumplimiento de sus tareas, digamos, van a tener plena fe hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué era lo que decía antes la ley? Que las actas van a servir como prueba en los juicios respectivos. Bueno, chocolate por la noticia, diría en una época. Pero, a ver, evidentemente las actas sí van a servir como prueba en los juicios respectivos. ¿Qué nos agrega la 27430? Es el valor de esa prueba, ¿sí? Le da un valor legal a la prueba, que es hacer plena fe hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cambia algo? Yo creo que con la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que veníamos teniendo no cambia. En lo que es instrumentos públicos, porque de eso se trata, de ver si esta acta de inspección es o no un instrumento público, porque es labrada por un funcionario público, como es el inspector, no cambia con relación a otras actas que realicen otros funcionarios, como es un policía con un acta de tránsito, ¿no? Y bueno, en estos siempre tenemos que distinguir el acto jurídico y el instrumento que contiene a ese acto jurídico. ¿De qué hace plena fe el acta? Esto nos los enseñan los administrativistas, ¿no? Hace plena fe de la autenticidad, de haberse otorgado esa acta, de haberse labrado en la fecha que dice haberse labrado y por quienes la han suscrito. ¿De qué no hace plena fe? No hace plena fe del contenido. ¿Por qué digo que no hace plena fe? Porque se puede demostrar en contrario, no es una verdad absoluta lo que dice el inspector en el acta. ¿Cómo se puede desvirtuar? No con una negativa genérica. Eso también es a lo que lleva esta modificación. Yo no puedo negarla genéricamente, sino que tengo que aportar elementos de prueba. Las consecuencias es cómo voy contra un acta y depende de lo que yo quiero impugnar. Si yo quiero impugnar el acta en sí misma, el instrumento, no solo el contenido, ahí sí voy a tener que hacer un incidente de redargución de falsedad porque yo estoy desconociendo que el acta que dice que en tal fecha los inspectores vinimos y analizamos este libro y tal fecha en verdad no vinieron y bueno, yo ahí estoy poniendo en tela de juicio el instrumento en sí mismo. Ahora, con relación al contenido, bueno, acá es prueba en contrario, ya les decía, no una negativa genérica no va a ser suficiente y que el contribuyente firme o no, bueno, puede hacer manifestaciones, si no hace manifestaciones tampoco es que se lo tiene que tomar como que está conformando lo que dice el acta, sino como, bueno, una notificación del acta misma. Esto es lo que nos enseña la doctrina administrativa, Gordillo específicamente, y yo creo que esto era lo que venía diciendo el Tribunal Fiscal, con lo cual es plasmar en la ley la jurisprudencia y evitar así discusiones sobre si voy por redargución, no voy por redargución y demás. Vamos ahora a ver el acuerdo conclusivo voluntario. Bueno, esto es un tema más que novedoso. Es un tema que venía ya en la anterior gestión del doctor Abad en la administración. Él tenía esta idea en mente. Es algo moderno para nosotros, es algo complicado también y que requiere, yo
creo que de una sociedad madura y de una confianza tanto en los funcionarios de la administración tributaria como de los contribuyentes. Yo creo que la confianza tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Porque, bueno, si vemos todo lo que está pasando ahora con el tema de los cuadernos y qué sé yo, hablar de acuerdo conclusivo voluntario, no sé si alguien se va a animar a hacer esto, pero bueno, también, o sea, del otro lado hay contribuyentes o empresarios, ¿no? Es como que yo creo que si nos encaminamos hacia una sociedad más transparente, esta puede ser una muy buena herramienta. Todavía no está en marcha, no está operativa, hay que reglamentarla y hay bastantes dudas que las vamos a ir viendo a medida que vemos el Power. El acuerdo conclusivo voluntario trata de ser un medio alternativo de una resolución de controversia. Se trata de ganar tiempo, de no ir a un juicio y insumir años y recursos en un juicio con una justicia o un tribunal fiscal colapsado también. Y como todo, o sea, nosotros vemos que desde los que fuimos a la Facultad de Derecho nos enseñan enseguida de empezar la carrera que siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Cosa que choca un poquito cuando uno va con todas las pilas y es joven y demás y quiere justicia. Te dicen, no, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Bueno, a veces uno lo que quiere es ganar el juicio, pero los años nos llevan a, bueno, que es verdad, que quizás muchos años con un juicio para después tener una sentencia y colgarla porque no se puede hacer nada, ya el tiempo diluyó todo. Y en lo que es materia de derecho público y en lo que es administración fiscal en particular, estamos hablando de fondos públicos. Hacer arreglo con fondos públicos no es fácil. Hay una intangibilidad de los fondos públicos, entonces, ¿qué es lo que se puede arreglar o transar o en el buen sentido de estas palabras, ¿no? Hacer un buen arreglo y que las dos partes ganen y que esto no se entienda como que se están disponiendo de fondos públicos que el fisco tenía que ir a cobrar sí o sí, pero realmente no estaba muy seguro porque el criterio es nuevo, porque la estimación hay estimaciones y demás, entonces se puede llegar a perder. En fin, es un tema que otras administraciones tributarias muy avanzadas lo tienen. Yo creo, si lo vemos cómo lo tiene en Estados Unidos, el tema lo tienen armado el IRS como un pequeño tribunal fiscal dentro del propio IRS, lo que pareciera que, bueno, en vez de quizás de solucionar, yo me lo imagino en la Argentina y digo, no vamos a tener un solo proceso de muchos años en el tribunal fiscal, sino que vamos a tener otro proceso de muchos años adentro de la FIP. No es la idea esa, pero bueno, vamos a ver lo que dice la ley. La ley nos dice que antes de la determinación de oficio se puede abrir una instancia conciliatoria. Esta es una facultad del fisco. La va a evaluar un órgano de conciliación colegiado y que es el que va a proponer el acuerdo, que el contribuyente puede aceptar o no. Se supone que esta solución que encomienda el órgano es consensuada con el contribuyente, es trabajada con el contribuyente. Si el contribuyente la acepta,
esto tiene que subir al administrador federal y tiene que ser aprobado este acuerdo por el administrador federal. Antes que nada, el acuerdo aprobado por el administrador federal se discutió cuando se hacía esta reforma si esta aprobación tenía que ser supervisada por otro organismo externo a la administración tributaria por un tema de control, precisamente por esto, porque se puede estar disponiendo de fondos públicos y si tenía que haber otro organismo de control. Bueno, lo que se dijo es que toda la actividad de la administración está sometida al control, ya sea de la SIGEN o de la Auditoría General de la Nación, y que si nosotros supeditábamos este acuerdo a un organismo externo y no se iba a concretar. Realmente nos pasó ya con la experiencia del artículo 19 de la Ley Penal Tributaria, que para no hacer denuncia penal le teníamos que dictar una resolución y esta resolución iba a la Procuración del Tesoro. La Procuración del Tesoro poco no se quería meter en el tema, entonces lo mandaba al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía... Y bueno, sí, son cuestiones que son ajenas a todos estos organismos, donde los metemos y tienen que opinar sobre cuestiones que dicen, y bueno, qué sé yo, qué es esto, y nadie iba a querer firmar. La experiencia nos dijo que era mejor que si tenemos la confianza, si la sociedad tiene la confianza de ponernos estas herramientas, tanto a la administración tributaria como al contribuyente en las manos, es para que la ejerzamos nosotros con responsabilidad y lo podamos hacer. Los controles vendrán después, como toda la actividad de la administración. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que se puede someter a conciliación? Bueno, van a ver que esto es muy amplio. Hay cuestiones de hecho, cuestiones de derecho, cuestiones que tengan dificultades en la cuantificación de las sumas, ponerse de acuerdo cuando son estimaciones en cuál es la suma y demás. También ponerse de acuerdo en situaciones novedosas, complejas, o de trascendencia, y lo único que queda excluido es cuando corresponde realizar una denuncia penal. Ahí ya esta instancia conciliatoria no se puede abrir. Todo lo demás sí. Un ejemplo de esto se dio en un caso donde se discutía el tema de, yo no sé si era impuesto a las ganancias y demás por el spread de los bancos que cobraban en las operaciones de cambio y demás, que daban una enormidad, que era un disparate que no lo iban a poder cobrar nunca. O sea, si hubiésemos tenido este acuerdo, quizás con los bancos se podía llegar a una solución conciliatoria, o no lo sé, pero bueno, ahí estamos. ¿Quién integra el órgano de conciliación colegiado? Los funcionarios intervinientes en el proceso, los funcionarios de máximo nivel técnico y jurídico y las autoridades de Contralor Interno, o sea, de auditoría del organismo. Esto es quienes van a negociar por parte del Fisco Nacional. Del otro lado, obviamente, está el contribuyente. El acuerdo. ¿Cuáles son las consecuencias? Si es aceptado por el contribuyente, el acuerdo es título ejecutivo. Tenemos el artículo 92 en el caso que no sea cumplido voluntariamente. Si no es aceptado, sigue el proceso natural, que será el de la fiscalización, el de la determinación de oficio. Las consecuencias del acuerdo es que en el futuro la AFIP no va a poder desconocer los hechos ni discutirlos en otro fuero, salvo que se pruebe falsedad. Estos acuerdos no van a sentar jurisprudencia, salvo que se trate de cuestiones de derecho y en el mismo ámbito conciliatorio. Acá también se me plantean a mí algunas dudas. ¿Qué quiere decir que
¿Por qué la ley habla solo que la AFIP no puede desconocer los hechos? El contribuyente sí los puede hacer, puede desconocer. O sea, ¿por qué ese mandato es solo para la AFIP? La verdad que yo lo desconozco. Creo que si el contribuyente firma un acuerdo, me parece que por las reglas generales de derecho lo que vamos a tener es digamos, si después los discute, una contradicción de los actos propios, ¿no? Si él asintió. Pero bueno, todo va a depender de cómo se reglamente, porque si vamos a una instancia conciliatoria, también tenemos que tener en cuenta que en el procedimiento administrativo no se necesita concurrir con una asistencia técnica o letrada. Esta instancia va a requerir una asistencia técnica letrada porque quizás si no la requiere, por eso esto está solo para la AFIP, para que después quizás el contribuyente que fue solo sin asistencia técnica o letrada haya consentido cosas que no son como las que se plantean en el acuerdo y entonces después pueda interponer una acción de repetición. ¿Esto por qué lo digo? Porque la ley no dice nada al respecto. No dice, bueno, si aceptás el acuerdo no hay repetición. El mandato es solo para la AFIP, que no va a poder desconocer los hechos. Esto es una duda. No sienta jurisprudencia porque, bueno, se trata de restringir solamente a los hechos que se concilian. Esto yo creo que es una expresión de deseos más que una realidad. Me parece que un criterio que sienta el fisco, ya sea en un dictamen o demás, bueno, no va a ser jurisprudencia como es la jurisprudencia de los tribunales, pero es un criterio de la administración tributaria. Y lo más importante es el criterio de derecho, ¿no? que se sienta, porque los hechos pueden cambiar. Como les decía, esto está sin reglamentar, lo que quiere decir es que este acuerdo no está operativo, no hay proyectos de reglamentación todavía, es un tema complicado y no sé, veremos si se va a reglamentar o no en breves. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Marina. Bueno, hemos escuchado unos temas realmente muy importantes, novedosos, decíamos, de gran aplicación práctica, y como sobre estos temas yo creo que van a venir muchas preguntas, voy a tratar de ver si podemos obviar algunas de ellas, quizás compartiendo con Marina ahora algunas inquietudes adicionales. En tres temas, y quería empezar con el tema de las órdenes de intervención. Porque este es un tema, bueno, que conocíamos ya desde la práctica administrativa, como bien lo dijo Marina, la diferencia es que esto se ha elevado a rango de ley. Y quería señalar un tema que me parece que es un tema central y que de alguna manera me imagino que debe tener alguna suerte de reglamentación por parte del fisco y que está vinculado a otro efecto de un tema que después va a tratar en la segunda parte, pero bueno, ya que está el tema, me parece que tengo que adelantarlo ahora, que es el tema de la presentación espontánea, justamente, porque cuando después va a hablar Marina en la segunda parte del nuevo esquema de reducción de sanciones, hay un esquema en la ley que ha previsto que si el contribuyente hace una regularización espontánea, va a quedar exento de todo tipo de la responsabilidad contravencional. Y justamente la ley, y por eso ligo los dos temas, la ley define la presentación espontánea como cualquier actividad que haga el contribuyente previa a la orden de intervención. Y acá empieza el problema.
Nosotros bien sabemos que la administración tributaria tiene distintas formas de vincularse con el contribuyente en lo que hace a su facultad de verificación y fiscalización. Pero en la práctica y hasta el momento solamente la fiscalización externa es la que promueve la orden de intervención. Sin embargo, el fisco tiene otras formas de vincularse con el contribuyente. Vamos a poner dos ejemplos prácticos de lo que está pasando hoy en la realidad. Sería uno, las actuaciones de la DAFE, la Dirección de Fiscalización Especializada, con una función muy específica, a veces de estudiar un sector de la economía, para lo cual empieza a estudiar un contribuyente. Para estudiar al contribuyente, se dirige al contribuyente, le hace requerimientos, le pide información. Claro, y a veces la DAFE, que está haciendo un trabajo de este tipo, se encuentra con que el contribuyente tiene determinado tipo de irregularidades, que obviamente no la puede dejar pasar por alto, y entonces pasa a la fiscalización y dice, che, mirá lo que encontré. Entonces la fiscalización tendrá que ver si carga o no carga la inspección. Segundo ejemplo, y después voy a atar el tema segundo ejemplo sería lo que hoy está pasando con facturas apócrifas. El contribuyente recibe un requerimiento, todavía no se inició una inspección porque ese requerimiento es de otra región que está el contribuyente. ¿Cómo puede ser que otra región le envíe el requerimiento al contribuyente si no es de su domicilio? Bueno, sencillamente porque esa región es la que está analizando una determinada usina, y como está analizando esa usina, inmediatamente fiscaliza a los usuarios, y los usuarios son de esa región o no. Entonces hace un requerimiento, y cuando hace el requerimiento el contribuyente dice, esto desgraciado me pescaron. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Dice, bueno, mejor que regularice, así salgo del problema. Y acá empiezan a atarse los temas. ¿Hay presentación espontánea? Porque en realidad hubo una actuación fiscal previa. La actuación fiscal, en un caso de nuestro ejemplo, fue la actuación DAFE, en otro caso fue el requerimiento que hace otra regional. Si nosotros vemos cómo está la norma legal, diríamos que hay presentación espontánea, hay exhibición de todo régimen contravencional, porque no existió una orden de intervención. Entonces, me parece que la ley, por un lado, intentó simplificar la tantas veces discutida concepto de lo que era presentación espontánea, con una foto que es la orden de intervención, pero a su vez la orden de intervención está solamente destinada a algunos mecanismos de la propia administración. Entonces, aquí aparece el tema. ¿Esto va a seguir siendo así o de alguna manera está previsto algún tipo de adecuación? Bueno, con relación a ese tema, lo hemos hablado internamente y tenemos la misma discusión. La posición mía desde asesoría legal es que el nuevo, artículo 49 y la reforma es que no habla de espontaneidad, sino que utiliza el término orden de intervención, ¿sí? Es las rectificaciones que se realizan antes de la orden de intervención. Yo sé que esto nos lleva directamente a pensar en la espontaneidad, pero en la letra habla de la orden de intervención. Y creo que lo que orientó al menos mi razonamiento jurídico es, primero, las sanciones y las multas no son recaudatorias, no tienen por fin recaudar, sino sancionar una conducta, si se quiere, ilegítima porque se ha incumplido con la ley. Y por otro lado,
a nosotros que el contribuyente, aún porque le mandamos un requerimiento, no fue del todo espontáneo, pero nos está ahorrando todo un proceso de verificación o fiscalización, realmente es una ganancia. Creo que si estamos hablando y estábamos hablando del acuerdo conclusivo y demás, me parece que esto es una forma menor de concordato, pero que incentiva al contribuyente a hacer la rectificativa. Porque también nos vemos que el contribuyente muchas veces, bueno, no sabe qué hacer. ¿Rectifico o no rectifico? Sí, porque si rectifico es meterme en la cabeza, en la boca del león. La idea es incentivar y cumplir con nuestro, digamos, con nuestra función primordial, que es recaudar impuestos y, digamos, la sanción es un tema de riesgo y viene después para modificar conductas. Pero lo que queremos es que pague bien y que siga pagando bien en el futuro. Esa es nuestra posición. También hay muchas veces que depende de las regiones, hay todo un tema administrativo dentro de la administración tributaria, que cuando hay muchos rectificativas, los sumarios por estas rectificativas se acumulan y no se trabajan, con lo cual también ahí había un agujero negro, ¿no? Creo que esta es una oportunidad para decir, bueno, queremos recaudar, se vio algo, el contribuyente, le pedimos algo por lo que sea, y ahí es donde también vemos la diferencia, porque la ley cuando habla de verificación y fiscalización, nunca distingue, la ley es como que lo trata en bloque. Yo creo que la fiscalización externa obviamente lleva implícita la verificación. Lo que pasa que nosotros, como les hice en esa filmina que tenemos la investigación, después la verificación, donde ya empezamos a interactuar o a pedir algún requerimiento o demás, y después sí la orden de intervención. Bueno, veremos cómo se reglamente finalmente la orden de intervención para ver cómo quedan estos casos. También vamos a tener que esperar a esa reglamentación. Pero yo creo que desde mi posición es claro que no es necesaria la espontaneidad. La ley no habla de espontaneidad, sino de previo a la orden de intervención. Bueno, creo que a ninguno de nosotros se nos escapa la importancia de este tema, porque aquí hay un tema estratégico de la defensa del contribuyente cuando tiene que tomar una decisión de qué hacer con una determinada situación fiscal. Me parece que esta explicación que da Marina de alguna manera nos tranquiliza, porque diríamos no ha habido una situación en la modificación legal no advertida, sino al contrario. Hay un principio yo diría, de economía procesal, que además tiene vinculación con lo que es el otro artículo, el de reducción de sanciones, el de acuerdo conclusivo. O sea, de alguna manera parecería que la ley está tratando de evitar el litigio, el contencioso, y este es un mecanismo. Pero si esto avanza en esta línea, me parece que es una herramienta muy importante para el contribuyente, porque en muchos casos, quiero insistir con esto, tiene intervenciones del fisco donde no hay orden de intervención, y entonces el contribuyente va a poder pedalear de alguna manera el tema y va a tener que intentar medir con su experiencia el momento previo a esa orden de intervención. El segundo tema está vinculado a las actas de inspección. Este es un tema, yo creo que no menor, porque este es otro de los temas que tenemos en la práctica de todos los días. Y nosotros bien sabemos que si bien el contribuyente ante una situación contenciosa puede requerir los servicios de un abogado, aunque también puede hacerlo según la instancia de un contador, esto también lo sabemos perfectamente bien, es generalmente el contador quien está más cerca
de la cocina del contribuyente, y normalmente en la etapa de inspección generalmente es el contador el que está asesorando, el que está de alguna manera siguiendo el tema. Por eso que este tema de actas de inspección no es un tema menor el que se está viendo, ¿no? Esto para no pensar que lo que se ha dicho acá es un tema de una abstracción total, es un tema jurídico total. Esto tiene una aplicación práctica absoluta. Y la modificación, tal como fue planteada por Marina, ha cambiado totalmente, yo diría, ha intentado cambiar totalmente, insisto, ha intentado cambiar totalmente el concepto, la naturaleza del acta de inspección, tema largamente discutido en el derecho administrativo y en el Tribunal Fiscal, respecto del cual también quisiera decir que el Tribunal no tiene una posición unívoca. Si nosotros partimos, por ejemplo, de las conocidas votaciones del doctor Buitrago, hoy ya no está más en el Tribunal, posición esta que fue seguido por otros vocales, tenía una posición absolutamente distinta a la posición que ahora recoge la ley, o a la posición, diríamos, de la otra parte del Tribunal Fiscal, con lo cual, de alguna manera, el Tribunal Fiscal venía en posiciones encontradas respecto de esta naturaleza. Pero el punto sería este. Ustedes fíjense que en una inspección, el inspector lo apura al contribuyente, el contribuyente está medio nervioso, le hace una pregunta, le contesta la pregunta, eleva el acta y con esto, con este número, con este hecho que levanta el inspector, puede generar un ajuste impositivo. Puede generar un ajuste impositivo. Cuando el contribuyente se da cuenta del efecto de lo que dijo, que no condice con la realidad, que no condice con los hechos, que no condice con los documentos, que no condice con la contabilidad, se preocupa el contribuyente de empezar a armar todo el esquema probatorio para decir, no, eso no era así, es de esta otra manera. Y entonces acá viene el tema. ¿Se requiere efectivamente esta redargución de falsedad? ¿O es al revés? ¿O es que el contribuyente, con toda esa carga probatoria, va a poder llegar a probar en la instancia correspondiente, que puede ser la administrativa o aún la contenciosa, cuál es la verdad del tema? Este es el tema que está en discusión, y por eso lo importante de la definición de la naturaleza de lo que son las actas de inspección. Creo que acá podemos dejar planteado el tema. Y me parece que tenemos que analizar ahora el tercer tema, porque el tercer tema es una herramienta muy importante que se viene. Yo, de alguna manera, celebro que la legislación argentina haya tomado este tema del acuerdo conclusivo. Nosotros tenemos vasta experiencia internacional en esta materia. Efectivamente, Marina señaló el tema de Estados Unidos, pero yo diría, hay otras cosas. Por ejemplo, para mí es fascinante la experiencia mexicana, porque la experiencia mexicana fue mucho más allá que Estados Unidos. Y la experiencia mexicana llegó con la intervención del defensor del pueblo en materia tributaria, y es una figura constitucional. Fíjense hasta dónde llegó México con esta parte. Y ahí interviene este proceso. O, por ejemplo, para quien le pueda interesar el tema, tenemos también el modelo del código SIAT, donde también el SIAT también tiene su esquema. Y acá creo que la ley perdió una oportunidad. Me pareció interesante que lo haya incorporado, pero perdió una oportunidad. Y para mí la perdió con algunos temas que vamos a comentar ahora, pero fundamentalmente con lo que es este órgano colegiado. Porque si uno toma la experiencia internacional, el órgano colegiado, el órgano que tiene que decidir este tema, pensemos que en este caso no hay contencioso. Si el contribuyente se juega esto, toda la ficha la apuesta al acuerdo conclusivo, y ahí se terminó. No hay posibilidad de impugnación posterior, ahí se acaba. Bueno, la experiencia de otros países, ¿qué nos dice? Que ese órgano colegiado que tiene que resolver semejante tema es un órgano que se le ha intentado dar una garantía superior. Y entonces no solo está formado por funcionarios de la administración tributaria, sino también está formado por terceros, que son
u otros niveles del Estado o por terceros independientes. Por ejemplo, el caso de México, que tiene la intervención de profesionales en ciencias económicas, externos a la repartición, que forman parte de este órgano colegiado. Acá perdimos esa oportunidad. Acá los únicos miembros son de la AFIP. Y entonces la primera pregunta que cualquiera de ustedes puede hacer, por eso estoy tratando ahora de simplificar la tarea de ustedes, es: ¿y para qué voy a ir a un acuerdo conclusivo si quien lo va a resolver es la propia administración tributaria? Bueno, yo creo que tampoco es tan así la cosa. Me parece que hay un aspecto positivo para destacar, y el aspecto positivo es que en ese acuerdo, tal cual decía Marina, van a estar las máximas autoridades de la administración tributaria, la parte técnica fiscal. Si nosotros no entramos en esto y pasa la determinación de oficio, bueno, estará la parte de división de recursos, que es un área que es mucho más baja que las más altas autoridades. Entonces, diríamos, hay que apostar una ficha a este tema, que, insisto, no es lo mejor, pero que desde el punto de vista de lo que es hoy la realidad, nos permite llegar a una escala jerárquica de la administración tributaria que no pasa en el esquema actual de la determinación de oficio. Me parece que es importante resolver una cuestión. Esto que el acuerdo conclusivo tiene que ser antes de la determinación de oficio. ¿Qué significa antes? Porque la determinación de oficio se inicia con la vista. Entonces, esto significa que una vez que se corre la vista ya no hay acuerdo conclusivo, o quiere decir que aún empezándose la determinación tiene que ser antes de la resolución determinativa, o sea, antes, obviamente, que termine la determinación. Parecería que esto sería lo más lógico. No sé si coincidimos, Marina. Sí, todas estas preguntas las tiene que resolver la reglamentación. Evidentemente nos hacemos la misma pregunta de cuándo se abre la instancia. Antes de la DO, puede ser en algún momento de la fiscalización o ya con la vista otorgada y quizás hasta con la vista contestada, porque bueno, ahí el fisco sabe dónde está parado. También nos preguntamos, ¿es facultativo del fisco? O sea, vamos a esta instancia cuando el fisco quiere. Yo creo que pasa lo mismo con la compensación, es facultativa del fisco, pero después la jurisprudencia dice, no impide esto que sea facultativa del fisco, no impide que el contribuyente pida esta instancia, que se abra esta instancia, y será facultativo o no de la FIP abrirla o no abrirla. Y todo este tema de cuándo se va a abrir y cuándo no, en qué casos, porque las materias que se pueden someter a esto es amplia. Con relación al órgano colegiado, yo pensé lo mismo. Evidentemente sí, está formado solamente por funcionarios del mismo organismo fiscal. Yo esto lo pensé así. Hay veces que nos cuesta diferenciar un arreglo. Esto se quiso ver como un acuerdo entre el fisco y el contribuyente. Entonces yo veo al órgano colegiado no como un árbitro y no como que estoy sometiendo la cuestión a la resolución de un árbitro o de un órgano independiente, aún dentro de la administración, como puede ser el Tribunal Fiscal, sino a un órgano colegiado que con cierta objetividad, pero también con la gente que participó en el ajuste, pueda llegar a un arreglo con el contribuyente. Yo creo que esto evidentemente lo tiene que determinar la reglamentación. Yo incluso lo dije, como que esto está abierto y se puede ver como que es una instancia, lo dije mismo, como una instancia
contencioso chiquito como un mini tribunal fiscal dentro de la administración, que es lo que también se quiso hacer cuando se crea el tribunal fiscal allá hace muchos años, ¿no? Una instancia de revisión de lo actuado por la administración. Acá yo creo que se trata de una vuelta de tuerca porque es, bueno, queremos llegar a un acuerdo, a un arreglo. ¿Quién va a arreglar y proponer el acuerdo posible desde la administración? Es este órgano colegiado. Sí, yo creo que el tema que, bueno, varias veces se ha tratado acá en el Consejo, y acá nuevamente aparece, es el tema del principio de igualdad de armas, ¿no? Porque el fisco, en realidad, por un lado, hace la verificación, hace la fiscalización, hace el ajuste, decide el acuerdo conclusivo, decide si va a haber o no, decide cuál es el acuerdo y en su caso va adelante con la determinación, hace la denuncia penal o puede ser querellante. O sea, indudablemente hay algo que parecería que acá no está cerrando demasiado bien. Yo quiero, justamente por esta última parte que decía Marina, me parece que hay un tema importante porque hemos dicho, la posibilidad de este acuerdo conclusivo es facultad del fisco, así lo dice la ley. O sea, el contribuyente no puede decir, bueno, vamos a sentarnos a discutir. Bueno, yo creo que sí lo puede decir. Te desafiamos a hacer esto y el fisco puede decir acepto o no acepto. Me parece que dentro del esquema está absolutamente previsto esto. Y lo cierro con el tema de un caso importante en la práctica que no se puede aplicar el acuerdo conclusivo, que es el caso en que corresponde hacer la denuncia penal. Bueno, acá tenemos que tratar de ubicarnos en qué pasa en la práctica también, porque estamos ante una inspección, el inspector le da a conocer en la prevista los ajustes al contribuyente, el contribuyente ha decidido no aceptarlo y puede en el medio aparecer entonces el acuerdo conclusivo por si así lo dispone la administración tributaria tal cual dice la ley. Este es un poco el esquema. Ahora, ¿qué pasa? En la práctica, cuando el inspector va llegando adelante de la inspección y tiene el olfato del ardid, por las normas internas que tiene la administración tributaria, tiene que juntarse con las áreas penales. Y las áreas penales empiezan a analizar con el inspector, es más, le empieza a decir, mirá, como esto va a terminar la denuncia penal, vos tenés que trabajar con tal prueba, que es muy importante para el momento posterior de la denuncia penal. Pero todo esto está en secreto y el contribuyente no lo sabe. El contribuyente lo que sabe es que hay una inspección, pero no sabe que esa interconexión con el área penal se dio. Si el contribuyente en este caso, supongamos, le dice al fisco, bueno, quiero hacer el tema del acuerdo conclusivo, y el fisco le tiene que contestar entonces sí o no, en realidad el fisco va a tener que decir que no. No sé si le va a decir que no porque hay un penal a punto de tirarse. Pero esta es la razón por la cual no va a ir adelante en este caso concreto. Con lo cual, este es un juego que quiero que ustedes lo vean bien, es un juego absolutamente estratégico y donde las cartas están dadas vuelta. Bueno, creo que es muy interesante este tema que nos ha ilustrado Marina. Quiero ahora terminar con el último tema y después vamos a hacer un descanso, a tomar un café. Y quiero hacer una introducción, ya vamos ahora con algunas normas reglamentarias de la FIN, novedosas, las nuevas modalidades de emisión de comprobantes. Este tema que tanto le preocupa a la administración tributaria, sabemos, nosotros tenemos casi un código de facturación, con las distintas vertientes, es casi un código de facturación, y obviamente la administración tributaria tiene mucha preocupación en este tema porque este es uno de los puntos que se toman en cuenta a los efectos de la tarea posterior, lo que es la verificación y fiscalización. Bueno, ustedes fíjense que la administración tributaria acaba de dictar 3 resoluciones generales.
la 4290, 91 y 92. Esa resolución, todas del mismo día, del 3 de agosto, la vigencia de estas normas, en principio, ya está vigente todo. Así que yo hago un repaso con ustedes, porque ya todo esto ustedes lo conocen. Ya todo está vigente. Por supuesto que hay después vigencias diferidas que vamos a tratar de ver. Este tema, si no era fácil el tema que dio nuestro amigo respecto de lo que es ganancias o lo que es procedimiento, que es un tema mucho más formal, tiene dificultades propias de los otros, por su complejidad, por cómo hacemos para meternos en estas normas, que se modifica esto, se modifica el otro, pero esta 4290 apunta a esta resolución general, que es la que de alguna manera ahora quiere centralizar todo el tema de la facturación. Pero inmediatamente aparece la resolución 4291, la que se refiere a las facturas electrónicas. Un objetivo que tiene toda esta reforma es generalizar aún más el uso de la factura electrónica, objetivo claro. Y otro es la resolución 4292, que está vinculado a los controladores fiscales. O sea, ahí tenemos los tres esquemas básicos de emisión de comprobantes en nuestra legislación. Y respecto de los controladores fiscales, hay un avance acá también, porque los controladores fiscales tenían un inconveniente mirado, para el contribuyente varios, pero mirado desde el punto de vista de administración tributaria, tenía un inconveniente básico. Para ir a fiscalizar las operaciones a través de los controladores fiscales, ¿sabe qué se necesitaba? Ir al domicilio del contribuyente, o sea, había que hacer una inspección ocular. Y cuando se iba al domicilio del contribuyente, ahí se veía la cinta testigo. Y cuando se veía la cinta testigo, ahí se empezaba a comparar las operaciones del contribuyente, esas operaciones inviolables, que en la realidad no fueron tanto, contra la realidad de las operaciones que mostraba el contribuyente. O sea, este era el inconveniente mirado desde el punto de vista de la administración tributaria. Y entonces la administración tributaria da un paso. ¿Cómo se sale de esto? Y la salida son los controladores fiscales de la nueva generación, la nueva tecnología. Porque los controladores fiscales de la nueva tecnología va a tener un mecanismo de acceso directo a la administración tributaria de esa información. ¿Qué es lo que busca la administración tributaria? Justamente es no ir a la inspección ocular, a la inspección física, ¿no? Sino tener dentro del sistema, tener ese control. Este es un poco entonces el panorama de las distintas formas. En lo que hace a las operaciones alcanzadas, bueno, esto es, digamos, no se innova nada, esto es tradicional en la reglamentación de la FIP, son básicamente la compraventa de cosas muebles, las locaciones de servicios, de obras y las señas o anticipos que congelan precio. Digamos, si tomamos la resolución 1415, esto es una copia de alguna manera, así que nada se ha innovado respecto de esto. Y el otro tema que también tenemos que medirlo para ver qué sujeto, qué hace cada uno, bueno, los distintos sujetos tampoco se han innovado acá, obviamente. Tenemos las 4 categorías básicas, el responsable del IVA, los monotributistas, los exentos del IVA o los no alcanzados por el IVA. Ahí tenemos el universo de contribuyentes. Acá faltaría los no contribuyentes, ¿no? Los que están trabajando en el mercado y por un tema de simplificación administrativa no conoce al fisco y sigue adelante con sus operaciones. Los irresponsables. Los irresponsables. Los irresponsables, claro. Bueno, hoy nosotros, porque de esto vamos a ocuparnos en próximas reuniones, pero hoy la idea es hacer un poco un vuelo de pájaros sobre los aspectos centrales para que podamos por lo menos ubicar dónde está lo más importante de cada cosa. Modalidades de emisión que ahora están previstos. Bueno, en realidad nosotros teníamos antes 3 mecanismos, los tradicionales, el sistema manual con la resolución 100, la factura electrónica
con la resolución 2485 y el Contralor Fiscal con la 3561. Esto es lo que teníamos hasta el momento. 6 de agosto empieza a regir estas nuevas disposiciones. Y acá en las nuevas disposiciones tenemos manteniendo esas modalidades de emisión, pero con regímenes legales nuevos. Y aparece un tema que son las excepciones a este régimen. Las excepciones a este régimen. Y las excepciones a este régimen es un poco seguir con la historia de lo anterior, que no cambia, en la medida que la historia de lo anterior defina comprobantes específicos según la actividad. Ejemplo, si nosotros hablamos de los agentes de bolsa, de los de mercado abierto, de las concesiones de aeropuertos, de los vuelos de cabotaje internacional, si hablamos de los distribuidores de diarios y revistas, estos tienen mecanismos de emisión de comprobantes en forma específica. Esos siguen como antes, no cambian. O sea, por eso decimos que son excepciones al régimen general que aparece ahora. Y dentro de los regímenes de emisión, acá consideramos algunos contribuyentes. Este primer universo bastardado para los responsables del IVA, para los monotributistas. Los monotributistas que están en este campo sería el universo de monotributistas menos los tributistas más chicos o más pobres de todos. Los más pobres de todos no son los mini, sino son los efectores sociales, ¿no? Esos efectores sociales forman parte del monotributo y para esta resolución de alguna manera se los separa. Entonces queda los monotributistas por un lado y los efectores, que también lo son, pero como son los más pobres, quedan de alguna manera recostados aparte. Bueno, estos contribuyentes, entonces, en este nuevo esquema, van a poder optar por los dos mecanismos básicos, o sea, por el controlador o por la factura electrónica, o van a tener los dos. Esto también es novedoso, ¿no? Van a poder tener los dos de acuerdo con las situaciones administrativas, fácticas de cada contribuyente. Y en este caso no tienen que informar al fisco de que van a ser los dos. Acá empezó la simplificación tributaria, ¿no? Tanto información de tanta cosa, acá no hay que informar al fisco. Entonces el contribuyente va a decir, bueno, a mí me conviene, voy a seguir con factura electrónica, yo voy a seguir con el controlador, yo voy a seguir con ambas, porque de acuerdo a los puntos de venta, bueno, perfectamente pueden llegar a convivir desde ese punto de vista. Para los sujetos alcanzados por la resolución 100, y acá estamos hablando de dos sujetos, los monotributistas más pobres, los efectores sociales, o los no alcanzados por el IVA, que no son los exentos, ojo con esto, los no alcanzados por el IVA, bueno, en estos casos son los dos que van a seguir con la factura manual, con la resolución 100. O sea que el tema, así como decimos, va generalizándose la utilización de las facturas electrónicas, se va poco a poco desapareciendo el otro mecanismo que es el de manuales. En lo que hace a la habilitación de los puntos de venta, bueno, estos se van a hacer por transferencia electrónica, clave fiscal 3 como mínimo, o sea, antes era 2, esta es la otra novedad que tiene este mecanismo. Y después aparecen los datos que deben contener los comprobantes, el A, el B, el C y el E. Por ejemplo, una modificación que acá tenemos es el importe de la operación, cuando teníamos que identificarlo porque superaba los 1.000 pesos. Acá también hizo estrago la inflación. Y esos 1.000 pesos ahora pasaron a ser 5.000. Como ustedes ven ahí, ese tope no se va a aplicar en determinadas actividades que están previstos especialmente por la resolución. Y los 13 dígitos que ahora vamos a tener, antes eran 12,
los 5 iniciales de los que antes eran 4, esta, bueno, otra modificación. La vigencia, decíamos, de todo esto es el día 6 de agosto, porque es la publicación del boletín oficial, pero después aparecen efectos de la vigencia diferida según los distintos temas que vamos a hablar. Por ejemplo, el tema de la obligatoriedad de la emisión de comprobantes para los sujetos que están como monotributistas, ¿no? Entonces acá aparecen en las resoluciones por categorías las vigencias que existen. Y ustedes fíjense que la categoría más alta, que es la FAK, la FA, la K, tiene vigencia 6 de agosto, o sea, ya está rigiendo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, continúan igual que antes, o sea, no ha cambiado mucho la cosa, estos continúan, atraviesan una reforma, pero en realidad no les cambia mucho la situación. En cambio, para las otras categorías, según esta tabla que podemos ver ahí, aparecen diferidas las fechas de los efectos. Es importante señalar que en el caso de las operaciones con consumidores finales, específicamente, esta norma va a ser de aplicación a partir del 1 de abril de 2019. Después vamos a tener, por ejemplo, que analizar la situación de los contribuyentes exentos en el impuesto de valor agregado. Y estos contribuyentes exentos, para ver cuál es la fecha de los efectos de la nueva normativa, tenemos que ir a ver otra cosa, que es cuál es el rango que tienen en materia de los ingresos del último año calendario, ¿no? Entonces, para esto tenemos que ver si es igual o superior al millón, si es inferior al millón, y de ahí viene entonces también el otro efecto. Esto es para hacerse una agendita de todo el año, y del año que viene, ya las cosas que tenemos que hacer día a día, un regalo que nos hace la Administración Tributaria. Bueno, lo mismo pasa en el tema de los electrónicos. En la última parte se han tratado de resumir otros efectos en lo que hace a la vigencia. Por ejemplo, ya en casos más especiales, por ejemplo, el cambio de los 5 códigos por 4, esto es a partir del 1 de octubre. El requisito a tener la clave de seguridad 3 en vez del 2, 1 de abril del 2019, esto es lo que decía yo, la agenda, ¿no? Los contribuyentes que están alcanzados por los dos juegan la última norma, y una actividad especial que es la venta al por mayor de supermercados mayoristas de alimentos o de limpieza, que registren operaciones superiores a los 50 millones en el año calendario, también la vigencia que va a tener a partir de abril del 2019. Después, en la última parte, ustedes van a tener ahí el tema de la vieja tecnología, o sea, el contador de la vieja tecnología, hasta dónde llega, hasta cuándo pueden cambiar la memoria y cuándo va a aparecer también la nueva tecnología. Bueno, esto hemos tratado de hacer un resumen muy genérico sobre este tema. Obviamente, en reuniones posteriores vamos a seguir profundizando la cosa, pero la idea de hoy era hacer una primera aproximación. Creo que el cansancio ha invadido a todos ustedes, también a nosotros, así que vamos a hacer un descanso, vamos a tomar un cafecito y continuamos. Muy bien, chicos, ¿eh?